Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos hoy de poder conectarnos y a través de este medio poder compartir una palabra de parte de Dios. Vamos a esperar unos segunditos hasta que comiencen a conectarse los hermanos, amigos que cada semana nos acompañan. Es una bendición para nosotros poder tener este tiempo compartiendo palabra de Dios. Es un privilegio poder entrar a tu casa y compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Así que mientras tomamos unos segundos, voy a tomar un tiempo también para orar y poder entregar este tiempo en las manos de Dios, confiando que Dios está presente, que Dios está para ministrarnos. Hoy seguimos con esta serie acerca de la mente, seguimos avanzando en este tema, profundizando un poco más. La semana pasada, el día domingo, yo terminé hablando de las fortalezas, dando una introducción acerca de las fortalezas que hay en nuestra mente, ¿sí? Y que deben ser rotas, deben ser quebradas para que podamos vivir la vida en abundancia. Así que hoy voy a continuar, ¿sí?, con este tema. Voy a comenzar a hablar de algunas fortalezas, ¿sí? Hoy voy a hablar del temor. Y quiero, antes de comenzar el tema de hoy, poder orar, poder entregar estos minutos en las manos de Dios y pedirle al Señor que tome control de este tiempo, ¿sí? Que Él nos hable y que nos desafíe y que podamos terminar en victoria estos minutos que apartamos para buscarlo. Ahí donde está, en su casa, le voy a pedir que cierre sus ojos para no distraerse y pueda orar conmigo, pueda poner su vida en las manos de Dios, ¿sí?, su corazón delante de su presencia para que Él llene su vida en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite reunirnos a través de las redes sociales como iglesia. Nos permite, Señor, venir delante de tu presencia con confianza, sabiendo, Dios mío, que estás atento. En esta hora, Señor, yo entrego este tiempo en tus manos. Subo a lugares celestiales con Cristo, tomando la autoridad que me corresponde como hija tuya. Y ato todo espíritu inmundo que quiere interponerse, Dios mío, en esta transmisión de tu palabra, en este tiempo donde voy a predicar lo que has puesto en mi corazón, lo que quieres hablarle a tu pueblo. Y te pido, Dios mío, que todo espíritu de estupor, de distracción, todo espíritu que quiere intervenir las redes, ahora retroceda al abismo y sin retorno. Señor, declaro en el nombre de Jesús cielos abiertos. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelve vacía, sino que entra en los corazones y transforma, Dios mío, las mentes y renueva, Señor, nuestras vidas para poder vivir la vida plena, la vida en abundancia, la vida que tú has planeado, Señor, para cada uno de nosotros. En esta tarde te alabamos y te adoramos porque nos permites reunirnos como cuerpo, como iglesia, nos permite, Señor, acercarnos a tu presencia y recibir de tu mano las bendiciones que tienes preparadas para cada uno. Señor, nos despojamos de toda carga, nos despojamos de todo peso y entramos a tu presencia para que nos ministres, para que nos hables, para que llenes nuestras vidas con tu presencia. No queremos que sea una transmisión más, no queremos que sea unos minutos más hablando tu palabra, sino que queremos, Dios mío, realmente encontrarnos cara a cara con tu presencia y recibir, Dios mío, la liberación para nuestras almas, la restauración de nuestras almas, Señor, conocerte más, acercarnos a tu trono y recibir el socorro que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, porque sé que vas a estar obrando en este tiempo y vas a estar trayendo liberación a aquellos que están dispuestos, a aquellos que lo necesitan, a aquellos que abren su corazón y reciben lo que tienes para darles. En el nombre de Jesús te doy gracias una vez más. Amén y amén. Muy bien. Vamos a comenzar esta tarde, entonces, como les decía, con el tema que estoy hablando, ¿sí?, acerca de la mente. Hoy vamos a hablar de la fortaleza del temor, ¿sí? Y este es un tema que quizás puede llegar a interesarle a poca gente o puede llegar a interesarle a muchos, ¿sí? Depende cómo uno lo vea. Temor, miedo tenemos desde que nos acordamos, porque por naturaleza el miedo es como un mecanismo de defensa para no sufrir, para no tener dolor, para no pasar situaciones difíciles. ¿Sí? El miedo, el temor es como una alarma para el ser humano para no
no golpearse en la vida, ¿no es cierto? Así que desde que nos acordamos, el temor ha estado en nuestra vida, sea porque aprendimos a caminar, o porque aprendimos a andar en bicicleta, o porque, qué sé yo, tuvimos una situación en la casa, o un accidente, y entonces el temor sirve para salir de esas situaciones y lo usamos naturalmente como mecanismo de defensa. O sea que podemos decir que tener temor no está mal, siempre y cuando ese temor no exceda, ¿sí?, el problema o la situación que vamos a atravesar. O sea, si el temor es exagerado, si tenemos temor todo el tiempo, ¿no?, y un temor exagerado, entonces nosotros caemos en un problema, en una neurosis, ¿sí?, que a todo le tenemos miedo, y cuando sucede esto, el problema en que nos metemos es que caemos en una fortaleza espiritual, y en esa fortaleza parte de nuestra alma queda presa, y entonces ahí es donde abrimos puerta a espíritus inmundos que vienen del infierno para atormentar nuestra vida. Y al espíritu que se le abre la puerta cuando el temor es excesivo, o cuando no podemos cuando no hay relación entre la situación y el temor, o sea que el temor es exagerado y que vivimos en constante miedo, entonces le estamos abriendo la puerta a ese espíritu de temor para que controle parte de nuestra alma. Y Dios pagó un precio a través de Jesucristo para que nosotros podamos vivir una vida, y una vida en abundancia. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de salvación, y no solo de salvación de nuestras almas, sino también de vida plena. El Señor dijo que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuando leemos en Juan capítulo 10 versículo 10, que dice, el ladrón solo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí tenemos una promesa de parte de Dios que no solo involucra la salvación de nuestra alma, sino que también tiene que ver con la vida que Dios pretende que llevemos en esta tierra. Y mientras caminamos por la vida, el Señor pretende que nosotros vivamos la vida en abundancia, no una vida con miedo, con terror, con el miedo al futuro, el miedo a salir a la calle, el miedo a pasar por la puerta de un hospital, el miedo a que me van a robar, el miedo a que me van a secuestrar, me van a violar, me van a hacer algo malo, el miedo a que la gente no me quiera, el miedo a la aprobación, ¿sí?, que todos me tienen que aprobar porque si no me siento mal y tengo miedo a presentarme en público, miedo a cómo va a tomar mi familia, las decisiones que tome, miedo a tantas cosas. Hoy podríamos hacer una lista interminable de los miedos que enfrentamos a diario, pero cuando el miedo es excesivo y uno para todo tiene miedo, para todo tiene temor, entonces uno se está metiendo en una cárcel espiritual, en una fortaleza que el enemigo forma en nuestra mente, y está dándole lugar a un espíritu inmundo que, según mitologías antiguas, lo llamaban agramón, un espíritu inmundo de miedo, ¿sí? Y hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico. Como siempre vamos a leer bastante Biblia porque para estos temas que estoy tratando es necesario, ¿sí?, apoyarnos en la palabra del Señor. Pero quiero comenzar este tema leyendo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, que dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, si usted tiene una Biblia, como siempre digo, me acompaña. Y si no, bueno, puede escuchar lo que voy a ir leyendo de la palabra del Señor, puede apuntarlo, ¿sí?, para después leerlo y poder meditar en ella. Dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un texto corto, conocido, quizás para algunos de ustedes lo sepan de memoria, ¿sí? Lo hemos citado a lo largo de la vida muchas veces, los que estamos años en el Evangelio, pero hoy quiero que este texto cobre vida de alguna manera en nosotros, y lo vuelvo a leer: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá en otras versiones yo leía que dice no nos ha dado Dios espíritu de temor, y buscando lo que significa la palabra temor, encontré que es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. O sea, mi ánimo, si estoy de buen humor y me da temor, entonces se perturba mi ánimo y ya cambio mi humor porque algo me está amenazando, sea algo real o algo ilusorio, me siento amenazada, y entonces el temor
es como que es un cimbronazo, ¿no? En la vida de las personas. Y buscando un poco más en el original griego y hebreo, encontraba que la palabra temor viene del griego, y esto no es para que usted aprenda griego o hebreo, sino que para ver un poco más y ahondar un poco más en lo que significa esta palabra, ¿no? Lo que significa el temor. En griego encontré que la palabra que se usa es phobos, y que se traduce por lo general como fobia, ¿sí? Pero que significa huir. La palabra en griego temor significa huir, y es lo que representa, porque cuando algo nos da miedo, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, ¿no es cierto? De pronto, yo me acuerdo en una oportunidad, tenía como unos 17 años, y estaba yendo a hacer un curso para escuela dominical, para ser maestra de escuela dominical, y me acuerdo que, bueno, bajé el colectivo, empecé a caminar y paso por una vereda y un perro chiquitito, muy peticito. Yo no le tenía miedo a los perros hasta ese momento, y entonces ese perro, que parecía nada, como que no iba a pasar nada, yo iba a pasar por al lado del perro y el perro ni me iba a mirar, de repente saltó y me mordió. Y, ay, Dios mío, me paralicé, y bueno, llegué a la iglesia donde estaba tomando el curso y gracias a Dios no había sido nada grave, pero después de eso es como que miro a los perros con cierto respeto. Salgo corriendo, ¿no? Cuando los perros son medios matones, como que me da un poco de cosita y digo, mejor me corro, y si lo veo venir, mejor me hago a un lado. Respeto a los animalitos porque es como que quedó esa sensación, ¿no es cierto? De que, ay, mejor salgo corriendo. Cuando un perro me ladra, salgo corriendo, no quiero enfrentarlo. Y por otro lado, la palabra temor en el hebreo significa estar afirmado sobre algo falso, de la palabra yaré, estar afirmado sobre algo falso. No sé si le pasó, viviendo en Ecuador, me tocó cruzar esos puentes que son con soguitas, que son tan lindos pero tan terribles, ¿no? Y que se balancean un poco de un lado a otro. Y claro, están bien seguros, porque si no yo hoy no estaría contándoles esta historia. Pero es como que al no estar firme el puente, ¿sí? al balancearse de un lado a otro, es algo como que uno parece que va a caer abajo y se va a hacer pedazos. Y justamente temor tiene que ver con eso, afirmarse sobre algo que no está estable, sobre algo que no es real, sobre algo que no me da seguridad. Bueno, como les dije, los puentes que he cruzado, esos puentes en el oriente del Ecuador que he cruzado, que son un poco inestables, pero que están bien agarrados, porque si no, no lo hubiese contado, uno pase, bueno, ya está, uno vio la naturaleza y es hermoso, pero ¿qué pasa cuando nos afirmamos sobre algo que es falso, sobre algo que no tiene sustento? Realmente caemos o terminamos nosotros lastimados, terminamos heridos, terminamos hechos pedazos. Y justamente temor tiene que ver con eso, con afirmarse contra algo que no es real. Hay un sentido natural que nos hace evitar dañarnos. Por ejemplo, si hay una llama de fuego, hay un sentido que yo digo, si la toco me voy a quemar, y por eso no toco, no me acerco demasiado al fuego para no quemarme. Pero cuando se pasa de ese límite de precaución, ¿sí? Uno cae en una fortaleza, con una puerta que le abre la entrada a este espíritu de temor para que tome dominio de tu vida. Y entonces podés ser cristiano, podés haber conocido a Dios, vas al cielo, pero no vivís la vida en abundancia aquí en la tierra. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos la vida plena. Entonces, si uno quiere disfrutar de la vida plena, es necesario romper estas fortalezas, cerrar estas puertas, que ahora vamos a ver más adelante cómo hacerlo, y poder ser libre de este espíritu de temor, porque una cosa es, como ya lo dije, lo natural de poder uno tener precaución, ¿sí? un sentido natural de ser precavido, y otra cosa es el exceso, pasar del límite y vivir con miedo. Y ya hicimos una lista al futuro, a las decisiones, a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos nosotros romper esta fortaleza, cerrar las puertas que hemos abierto al miedo, y vamos a ver un poco de esto en la medida que vamos avanzando. Ahora, ¿cómo una persona logra caer en esta fortaleza? ¿Sí? ¿Cómo la mente de una persona termina
en una fortaleza de temor. Ya la semana pasada yo hablaba de que la fortaleza es una edificación que se hace para defensa, ¿sí? En la guerra, o para defensa cuando hay un ejército, ¿sí? Y yo aclaraba esto la semana pasada, pero esa fortaleza necesita ser destruida. ¿Y cómo es que llego a esa fortaleza? Si bien recién dije, cuando le damos lugar o tenemos exceso en este sentimiento de temor, nuestra alma queda cautiva y nosotros quedamos presos en una fortaleza de miedo. Hay parte de nuestra alma, de nuestra mente, que queda cautiva. Recuerde que cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu nació de nuevo, pero nuestra alma no. Y en nuestra alma están nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestras emociones. Entonces todo eso que no nació de nuevo necesita ser renovado. Y todo eso que no nació de nuevo todavía quizás está cautivo. ¿Cómo es que llegamos a esa cautividad? Primero hay por lo menos 4 aspectos que quiero mencionar. Primero, por experiencias traumáticas. Malos momentos que tuvimos en nuestra infancia, durante nuestra adolescencia o aún mismo sobre nuestra adultez. Momentos en que vivimos situaciones de violencia, situaciones de abusos, secuestro, violaciones, en fin, podríamos hacer una lista larga. Pero esas situaciones traumáticas, un accidente, ¿sí? Un abandono, situaciones que nos marcaron la vida, situaciones y experiencias traumáticas que marcaron nuestra vida, que nos hicieron tener miedo, y entonces uno dice, wow, no pensé que algo tan insignificante podía generarme tanta crisis. Hace muchos años, cuando era chiquita, y estos días hablaba creo que con mi mamá este asunto, yo estaba comiendo para ir al colegio, tendría como unos 7 años más o menos, y estaba comiendo para ir al colegio y de repente miro en la mesada de mi casa y veo un ratón de este tamaño, que estaba arriba de un frasco de lavandina, de cloro. Era una cosita, yo creo que era ahí, como muy grande, ¿no? Y yo me acuerdo de ese día como si fuera ayer, era muy chica, estaba por ir al colegio y estaba comiendo para ir a la escuela. Y ese ratoncito así de chiquitito que se puso arriba del frasco en la mesada, yo lo vi como un ratón gigante que me iba a comer, porque pegué un alarido que creo que todo el barrio se enteró y anduvo preguntando si me había pasado algo. El grito que yo pegué. Y es porque cuando era chica me gustaba ver esas películas de terror que nadie quería ver. Y bueno, no me dejaban verlas, pero de pronto si pasaban una película así media de suspenso, a mí me gustaba ver y veía las propagandas porque no me dejaban ver. Pero fue algo que me marcó, una circunstancia, ustedes verán que es insignificante, porque un bichito así es más chiquito que yo, lo puedo pisar y destripar, pero me afectó al punto que cuando fui adulto y cuando fui grande, yo a veces lo digo, ¿no? Y lo digo riéndome, pero yo digo, yo puedo soportar cualquier cosa menos ver un ratón. Entonces cuando veo un grito y no me importa nada, digo, ¿no? Me subo a la silla y no me interesa nada. Y entonces cuando ya estaba casada, en una oportunidad mi esposo salía a trabajar muy temprano y estaba yo sola en el departamento y de repente veo que pasa una lauchita de este tamaño. Y saben que estuve una semana hasta que mi esposo logró matar ese bicho caminando arriba de las sillas. Y entonces solo bajaba de las sillas cuando él llegaba del trabajo y luchaba como 3, 4 días, no sé si llegamos a una semana, 3 o 4 días, porque él llegaba y se ponía a buscar al ratón. Y entonces lo buscaba y el ratón no estaba, solo aparecía cuando él se iba. Entonces, fíjense cómo trabaja la mente, que un bicho de este tamaño puede asustarte al punto de tenerte caminando encima de sillas durante un montón de días. Y es chistoso esto, porque yo digo, bueno, tremenda osa, lo pisa y ya está, o le da un palazo, un escobazo y ya está. Pero fue para mí una situación tan fuerte que, creo que hasta me he tenido que liberar de eso, porque veo un ratón y salgo corriendo, y no tiene que ser eso así, porque es un bichito así chiquitito. Y entonces, ¿cómo nosotros caemos en esas cárceles? Porque hoy estoy hablando de algo que es chistoso, pero todos nosotros hemos vivido experiencias negativas en nuestra vida o experiencias traumáticas. De pronto violencia familiar, quizás has visto golpear a tu papá que golpea a tu mamá, o entre tus hermanos o entre vecinos, experiencias de abandono, experiencias donde
sufriste y esas situaciones te pusieron en cárceles de miedo, de temor, en cárceles donde te cuesta, ¿sí?, ser valiente. Y entonces las experiencias traumáticas nos han metido en estas cárceles de donde necesitamos ser libres, necesitamos que estas fortalezas se rompan, se quiebren y estos espíritus abandonen nuestra vida, porque si no, no logramos vivir la vida en abundancia. Y uno dice, algo que yo quiero antes de continuar resaltar, es que los espíritus inmundos no trabajan solos. No es que viene el espíritu de temor nada más y bueno, ya está, tengo miedo. No, los espíritus inmundos trabajan en sociedad. Entonces uno abre una puerta pequeña al miedo cuando era chica o cuando, no sé, fui adolescente por una situación traumática, y entonces esa puerta abre otras puertas, le da lugar al enemigo para que yo abra otras puertas, y con el espíritu de temor vienen otros, porque estos demonios trabajan en sociedad. Entonces, esto téngalo en cuenta, porque a medida que hablemos de las distintas fortalezas, usted va a ver que entre ellos hacen como acuerdos para venir a ocupar nuestra vida, para venir a impedir que vivamos la vida en abundancia. Otra de las formas en que caemos en estas cárceles, en estas fortalezas, es a través de la desconfianza a Dios. Hay gente que no puede confiar en Dios porque su padre le falló, porque una figura importante le falló, y entonces no puede ver a Dios como padre y desconfía de Dios. Entonces cuando tiene un problema o cuando quiere algo, ¿sí?, sobrenatural, en vez de recurrir a Dios, termina yendo a brujos, a hechiceros, y buscando lo que no puede encontrar en Dios porque no cree, porque desconfía de Dios, lo busca en otros lugares, y entonces abre la puerta al temor por medio de la desconfianza, ¿sí?, buscando en lugares ocultos donde no tiene que ser. Otra de las maneras es el prejuicio. Es lo que escuchamos, ¿sí?, en las noticias, lo que leemos en los periódicos, lo que se habla en el barrio, en el lugar donde vivís. Esas noticias, esas voces que llegan a tus oídos hacen que te llenes de temor, ¿no? Y que de repente te dé miedo salir a hacer un mandado porque hay ladrones, o te dé miedo salir a alguna actividad por contagiarte en este momento el virus, o te dé miedo socializar porque estás escuchando voces y se generan prejuicios que te llenan de miedo. En estos últimos año y medio podemos decir que la sociedad toda en el mundo ha vivido este tipo de crisis por miedo al virus, por miedo a contagiarse, por miedo a morir, ¿sí? Y entonces los prejuicios, lo que escuchamos, lo que llega a nuestra mente, la información que recibimos, hace que le abramos la puerta al espíritu de temor y entonces caigamos en una fortaleza. Y la última que quiero mencionar es la herencia. Algunas personas tienen miedo a sufrir enfermedades que han sufrido sus antepasados. De pronto alguien murió en la familia por un paro cardíaco y entonces tengo miedo a que me pase lo mismo, ¿sí? Alguien murió de un infarto y entonces yo tengo miedo que lo mismo me acontezca. O tuvo una enfermedad terminal, tuvo un cáncer o cualquier otra enfermedad terminal, y entonces yo digo, me va a pasar lo mismo. Y en realidad esto viene con la información genética. Los científicos han comprobado que no solo se hereda el aspecto físico, ¿no?, sino también en la genética viene la información de enfermedades, y por eso hay enfermedades que son hereditarias, ¿no? Y aún este temor a esas enfermedades hace que nosotros de alguna manera le abramos la puerta por medio del temor a enfermedades que ni siquiera teníamos, pero como mi tatarabuelo o mi abuelo o alguien en la familia lo sufrió, aún por ejemplo el tema de infartos, alguien lo sufrió, y entonces yo abro la puerta por medio del temor para que eso me suceda. Entonces esta es la manera en cómo nosotros le damos lugar a este espíritu. Son algunas de las maneras que quiero mencionar hoy. Ahora, quiero que consideremos, en base a lo que leíamos en Timoteo, que roba en nuestras vidas el temor. Cuando nosotros abrimos la puerta a este espíritu de temor, él se encarga de robar en nuestras vidas. En primer lugar, dice Timoteo que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que roba en nuestras vidas
el espíritu de temor es el amor. Una persona que tiene miedo, ¿sí?, va a estar invadida por desconfianza. Y entonces sus relaciones personales van a estar complicadas, porque no va a poder amar, porque la desconfianza lleva a... Y acá está lo que yo hablaba hace un momento. Cuando nosotros tenemos miedo y abrimos esta puerta de miedo, inmediatamente se abre la puerta de la desconfianza, de los celos, de la pelea, de la contienda, de la distracción, de la destrucción. Entonces, cuando nosotros abrimos una pequeña puerta por medio del miedo, de pronto el miedo llegó a nuestra vida porque en nuestra casa hubo infidelidad de nuestros padres, y entonces tenemos miedo a sufrir lo mismo que sufrieron nuestros padres. De pronto, si venimos de hogares divorciados, de familias que se han destruido en nuestra infancia, tenemos miedo. Y ese miedo hace que yo sea desconfiada. Entonces, al ser desconfiada, ya empiezo a mirar con otros ojos a mi esposo. Y la desconfianza trae celos. Y ahí es donde abro otra puerta. Y los celos traen pelea. Y la pelea trae más pelea. Y con la más pelea viene la destrucción. Y entonces vemos familias destruidas a causa del temor. Temor a fracasar, temor al divorcio, temor al engaño, temor a la injusticia, temor al maltrato. Entonces uno viene heredando ese temor que le abre la puerta a otros espíritus que vienen a controlar nuestra vida. Así que una persona que sufre temor, esa persona que está abriendo la puerta al espíritu de temor, no puede vivir en amor, no puede disfrutar el verdadero amor. Dice la Biblia en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tienes miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El verdadero amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Nosotros pudimos haber heredado el temor de nuestros padres por experiencias traumáticas, por desconfiar de Dios, por lo que escuchamos alrededor. Podemos haber tenido el temor, abierto la puerta al temor por alguna de esas situaciones. Pero el perfecto amor, el conocer al Dios verdadero y conocer su amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, yo la semana pasada hablaba de lo importante que es buscar a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios a diario, cuando tenemos una relación con Él, entonces el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Se dan cuenta? Somos como un vaso que si no es lleno de la presencia de Dios, es lleno de otras cosas. Y las demás cosas, vamos a decir cosas para no decir, mejor digamos fortalezas, los demás espíritus inmundos que quieren llenar nuestra vida, lo que producen en nosotros es destrucción e impiden que vivamos la vida plena. Por eso es importante conocer a Dios y llenarse de Él, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, una persona que tiene temor no puede vivir en el verdadero amor, y sus relaciones interpersonales van a estar en tropiezo, van a estar en destrucción, van a ser... como decir, no entiendo por qué no puedo progresar, no entiendo por qué no puedo establecer una relación, y no entiendo por qué no se me da el verdadero amor. Bueno, justamente porque hay temor. Entonces, en el temor no puede haber confianza, no puede haber relaciones sanas. En segundo lugar, lo que nos roba el vivir en temor es el poder. Las personas que están bajo el espíritu de temor desconocen o no tienen claridad acerca del poder que tenemos en Cristo. Lo que hace el temor es paralizarnos. Es como que nos mete en un freezer, ¿no es cierto? Nos congela. Yo recuerdo en una oportunidad, a los 18 años más o menos, veníamos para un Día del Padre con regalos del centro de la ciudad donde vivíamos con mi mamá, y bajamos del autobús, y a media cuadra de bajar del autobús, dos jóvenes, se nos acercan, era de noche ya, se nos acercan y a mano armada nos roban y nos quitan todo lo que traíamos. Y bueno, yo tenía 17, 18 años, me sacaron el abrigo, el reloj, todo lo que tenía de valor y que podían llevarse se llevaron.
Y me acuerdo que en ese momento, con 17, 18 años, quedé como en shock, quedé paralizada, ¿no? Me quedé así como media zombie, no podía hablar. Llegamos hasta la casa y yo estuve como 1 hora o más sin hablar, no podía nada, no lloraba, no hablaba, no me reía, quedé como paralizada. Y eso produce el temor, produce en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física parálisis. Nos hace no enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, nos hace perder la fe en el poder que tenemos en Cristo, ¿no? Nos hace perder de vista quién es Dios, nos hace mirar más el pasado, vivir en el pasado que en el presente, y la fe es para el presente y el futuro, pero el temor es como un ancla en nuestro pasado. Entonces, cuando nosotros tenemos temor por las situaciones que hemos vivido o por lo que sea, que vivimos en temor, estamos como anclados en el pasado y no logramos creer lo que Dios nos ha prometido, no logramos visualizar con claridad lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y entonces estamos en esa fortaleza de miedo, de estancamiento, de no poder avanzar, de no poder lograr los objetivos, de no poder ver las promesas de Dios cumplidas. Y uno dice, y yo oro y yo le pido a Dios, pero no veo que las promesas se cumplen. Y quizás estés con temor al futuro, con temor a lo que va a venir, con temor a las decisiones que tenés que tomar, y entonces por eso estás paralizado y no podés seguir avanzando y creyendo en Dios, creyendo que Dios es un Padre bueno, un Padre que cumple sus promesas, un Padre que tiene poder para sacarnos aún de circunstancias difíciles, ¿sí? El temor nos quita el poder. Dice la Biblia, otra vez lo leo, el Señor nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el poder es la capacidad de avanzar, la capacidad de hacer, la capacidad de lograr objetivos, la capacidad de ver cumplidas promesas que Dios me ha hecho. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos temor, abrimos la puerta al estancamiento, a la frustración, a la amargura, ¿sí? Porque al no lograr los objetivos me amargo, me enojo, vivo en depresión y en frustración y digo, no lo voy a poder lograr, no voy a llegar a lo que Dios me prometió, y entonces uno deja de ver las cosas lindas que Dios ha tenido para nosotros, los planes que Dios ha hecho para nosotros, y comienza a ver todo oscuro, todo gris. Dice la Biblia en Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Cuando nosotros le creemos a Dios y cuando nosotros rompemos esta fortaleza del miedo, del temor, de la incertidumbre, ¿no? Nosotros dejamos de ser personas estériles y pasamos a dar frutos. Pasamos a ver los resultados de haberle creído a Dios, de tener una vida de fe. Como yo dije hace un momento, la fe es para el futuro y para este presente que estamos viviendo. Pero el temor es para que vivas estancado en tu pasado y siempre viendo cómo hiciste mal las cosas ayer, cómo decidiste mal, cómo no lograste esto, cómo no lograste lo otro y cómo te fue de mal en la vida. En tercer lugar, te roba el dominio propio. Vivir en temor nos roba y hace que nosotros dejemos o perdamos el dominio propio. Y esto es algo importante para los hijos de Dios, el dominio propio, porque el dominio propio, la capacidad de autogobernar mi vida, ¿sí? De dominar mis emociones y mis sentimientos, de dominar mis pensamientos, que era lo que hablábamos hace unas cuantas semanas atrás, que debemos nosotros gobernar, que nosotros somos los dueños de nuestra mente y la gobernamos. La capacidad de gobernar nuestros pensamientos hace que vivamos en calma y en paz. La persona que vive en temor no tiene dominio propio, no puede controlar ni sus emociones ni sus sentimientos. Es una persona que vive desequilibrada, ¿no es cierto? Vive en depresión, en angustia, en desesperación. Fíjense lo que yo había dicho hace un momento. Los espíritus inmundos trabajan en sociedades, ¿no? No es que viene uno solo a atacarte y ya está, no. Vienen muchos, se ponen de acuerdo varios y vienen a atacar tu vida. Entonces, si le abrís la puerta al temor y este espíritu arma su fortaleza en tu mente, lo que vas a lograr
a través del temor es perder el dominio propio. Vas a perder la paz, vas a perder la calma, vas a empezar a vivir en desesperación, en depresión, en angustia, vas a ser una persona desequilibrada y entonces tus emociones llegan al punto en que se quiebran. Y personas que pierden el dominio propio, el desequilibrio es tal que terminan en locura y hasta suicidándose, porque es la desesperación tan fuerte de no saber para dónde correr, que el enemigo toma sus mentes y terminan quitándose la vida. Hasta ese punto se puede llegar cuando vivimos en temor. Por eso es necesario estas fortalezas romperlas. Dice Isaías, dice en 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti y en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es una promesa de Dios y Él dice que Él nos va a guardar en completa paz. Cuando nosotros vivimos en temor, perdemos la paz, perdemos la calma. Pero cuando nos afirmamos en el Señor y podemos destruir esta fortaleza, su palabra dice que Él nos guardará en perfecta paz. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, la vida plena, la vida en abundancia. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto el Señor quiere que lo vivamos a diario, no es algo que lo vivimos de vez en cuando o lo vivimos cuando, bueno, de repente, no sé, me vino el poder, el amor y el dominio propio, ¿no? Esto lo tenemos que vivir a diario. Tenemos que tener la capacidad de romper esas fortalezas. ¿Y cómo lo hacemos? Ya terminando este tiempo, dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Es una cuestión espiritual para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Otra vez, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando en tu mente has abierto la puerta al temor y este formó una fortaleza en tu alma para cautivarte, para no permitir que vivas la vida en abundancia, lo más importante es reconocer que ese espíritu no es de Dios y rechazarlo. Porque si nosotros lo acariciamos y decimos, no, porque me da miedo, porque no sé lo que va a pasar conmigo, porque me angustia, porque no sé para dónde correr y no sé qué... Cuando uno se llena de desesperación, no logramos nada. Entonces necesitamos reconocer que el miedo no es de Dios, que es un espíritu inmundo que viene a acechar en contra de nuestras vidas y debemos rechazarlo, ¿sí? Debemos renunciar a él, sea porque lo hayamos heredado, sea porque hayamos buscado desconfiando de Dios o buscando soluciones en brujos y hechiceros, sea porque hayamos tenido experiencias negativas, o sea porque nos entró el temor por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Debemos renunciar a él y rechazarlo. Segundo, declarar. Recuerde que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Debemos declarar con la boca, con nuestras palabras, ¿sí?, el poder que el Señor nos ha dado. Y cada vez que viene este espíritu a acechar en contra de nuestras vidas, poder decir en el nombre de Jesús, yo tengo poder, tengo autoridad, tengo valor, porque ese es el espíritu que el Señor nos ha dado. Cuando leemos en la Biblia, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Entonces uno de repente, ay, tengo miedo a lo que me va a pasar si salgo a la calle, o tengo miedo de andar en X sector por la hora o lo que sea. Dios está con nosotros, Dios nos protege y Él dice, mira que te mando que te esfuerces a ser valiente, ¿sí? Entonces declarar con nuestra palabra, con nuestra boca, la palabra del Señor y declarar en fe que no hay temor, sino que nosotros somos valientes porque tenemos al Señor de señores, tenemos al Rey de reyes y al Señor que es poderoso en batalla. Dice en Lucas
y les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Es decir, el Señor nos da la autoridad sobre las fuerzas del enemigo, sobre todo espíritu inmundo que quiera venir a atacar nuestras vidas. A veces la gente dice, ay, no te metas con el diablo porque te va a ir mal, no te metas con el diablo porque te va a hacer pedazo. Y entonces la gente tiene miedo, ay, los demonios, cuidado, ¿qué va a pasar? Y piensa que va a vivir una película de terror en su propia vida. Pero cuando nosotros entendemos que el diablo es así chiquitito y que él no tiene poder comparado con el poder de Dios, entonces tomamos el valor para declarar victoria sobre nuestras vidas, para ir en contra del mundo de las tinieblas y declarar que el temor tiene que huir de nosotros, que esa fortaleza tiene que ser quebrantada, que esa fortaleza tiene que ser derrotada. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros quién es Dios, cuál es su poder y que el enemigo es nada delante del Dios Todopoderoso. Por eso es necesario entender su palabra, leerla, meditarla. Dice, yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. El Señor declara en su palabra que nada nos dañará. Simplemente tenemos que creerlo, ¿sí? Y derribar todo argumento de maldad. Por último, debemos resistir a cualquier síntoma o a cualquier, vamos a decir, alerta así de miedo que pueda venir a mi vida, ¿no? Que de repente el Señor me libra, se rompen esas fortalezas y mañana me levanto y escucho noticias que me hacen dar temor o me llegan información o me pasa una circunstancia. Bueno, uno tiene que resistir cualquiera de esos síntomas, resistir cualquier cuestión que venga a mi vida para traer miedo. Cuando nosotros entendemos que el miedo viene desde el mismo infierno para tenernos esclavos, entonces entendemos que necesitamos ser libres de este espíritu y necesitamos que el Señor nos dé fortaleza para vencer este espíritu, para ser libres y poder nosotros vivir la vida en abundancia. Así que, como dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó, y dice, y me libró de todos mis temores. Yo no sé cuáles sean tus miedos, no sé cuál sea tu temor, no sé qué fortaleza de temor tengas en tu mente, en tu alma. No sé si fue y sucedió cuando eras chico, ¿sí? Y de repente por una situación traumática, no sé si entraste en temor por haber consultado con brujos y hechiceros, no sé si entraste en una cárcel de temor por las noticias que has escuchado, por la información que ha llegado a tu vida, no sé cuál fue la circunstancia que te puso en una cárcel de miedo para no avanzar, para estar congelado, para no ver las promesas de Dios cumplirse, para no alcanzar el objetivo en el camino de la fe. Pero hoy Dios está presente en este espacio que estamos apartando para buscarlo. Dios desde el principio ha estado alrededor nuestro, ha enviado su Espíritu Santo, hay un ejército de ángeles trabajando alrededor nuestro, librándose una batalla, porque el enemigo no quiere que salgas de esta cárcel, no quiere que puedas salir a victoria, no quiere que vivas la vida en abundancia. Recuerde lo que dice Juan, Él vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que Él quiere. Por eso digo, no sé cuál sea el motivo por el cual entraste en una cárcel de temor, ¿sí? Puede ser cualquiera el motivo, pero lo importante es que hoy digas, yo quiero salir de esa cárcel, yo quiero renunciar al temor, quiero ser libre, quiero vivir la vida en abundancia, quiero vivir la vida de victoria, quiero tener una vida de conquista de lo que Dios haga y de lo que Dios ha prometido para mí. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a presentarnos delante de Dios y yo quiero decirte que hoy el Señor está golpeando la puerta de tu corazón. Hoy esas fortalezas van a ser quebrantadas en el nombre de Jesús. Esas cárceles van a ser abiertas para que puedas vivir la vida plena, la vida de abundancia que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia. Ahí donde estás en tu casa, decir yo renuncio a todo espíritu de temor. Renuncio a todo aquello que quiere gobernar mi mente y meterme en fortalezas de temor. Porque no solamente es el temor, recuerde, renuncio a toda fortaleza
que el enemigo quiere crear a través del temor, de depresión, de angustia, de desesperación, de desequilibrio, de pelea, de división. Recuerden, ellos trabajan en sociedades y hoy puede decir: yo renuncio a todo espíritu de temor y a todos sus aliados. En esta hora yo quiero libertad para mi alma. Quiero salir de esta cárcel de cautiverio que por años me ha tenido preso. Usted puede orar en esta hora, puede hablar con Dios y decírselo de esta manera. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido ahora que haya ángeles alrededor nuestro ministrando, Señor, que tu Espíritu Santo descienda con poder, rompiendo, Dios mío, ataduras, ligaduras, pudriendo yugos, Señor, en la mente, en los corazones, las almas sean libres ahora en el nombre de Jesús. Bendito Dios, conforme la renuncia, conforme, Dios mío, el reconocimiento que están haciendo mis hermanos en su casa, conforme la oración que están elevando delante de tu trono, yo te pido que traigas libertad, que sea rota toda cadena, Señor, que esa fortaleza de temor que se ha creado desde la infancia o en la juventud o aún en la adultez, ahora sea derribada en el nombre poderoso de Jesús. Que esas fortalezas que el enemigo ha levantado para destrucción de tus hijos, ahora sean derribadas por la sangre del Cordero. Señor, tú has pagado un precio alto para que vivamos una vida en abundancia. Tu palabra lo ha prometido, que quiere que vivamos la vida y la vida en abundancia. Y hoy nosotros arrebatamos esa bendición. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, rogándote, Dios mío, que toda fortaleza en la mente sea destruida ahora, que toda información negativa que ha llegado para desesperación, para pelea, para distracción, para angustia, para depresión, en el nombre de Jesús, ahora esas fortalezas sean quebradas por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos renovar nuestra mente, queremos conocerte más, queremos que te reveles a nuestras vidas. Padre, ahora, Señor, intercedo delante de tu presencia para que cada uno de los hermanos, amigos que están conectados, escuchando, viendo este mensaje, reciba libertad por el poder de la sangre de Cristo. Señor, quita toda raíz de miedo, de temor, de terror nocturno, ahora en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Que podamos experimentar, Dios mío, la libertad. En esta noche, Dios mío, todo espíritu inmundo retroceda al abismo y sin retorno. No hay lugar en el cuerpo de Cristo para que tomen control, para que tomen dominio. No hay lugar en la mente de tus hijos para que estos espíritus vengan a atormentar, Señor, cada minuto que pueden, cada momento que quieren. En el nombre poderoso de Jesús, trae libertad, Señor, trae libertad. Ahora estos espíritus inmundos retrocedan al abismo y sin retorno. Todo espíritu de temor y sus asociados, le damos la orden en esta hora, que suelten las vidas, que suelte las mentes, que suelte ahora en el nombre de Jesús, y que haya libertad en tu pueblo para gozar y vivir la vida en abundancia. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que lo que pedimos en el nombre de Jesús, conforme tu voluntad, hecho está para tu gloria, Señor. Yo declaro bendición, declaro libertad, decreto, Dios mío, que el enemigo no tiene arte ni parte sobre tus hijos. En esta hora me vuelvo en contra de toda fortaleza que se ha levantado y la destruyo por el poder de la sangre de Cristo. Declaro en el nombre de Jesús que eres libre. Declaro en el nombre de Jesús que eres una persona que conquista lo que el Señor le ha prometido, que recibe el cumplimiento de las promesas de Dios. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque sé que así será, porque sé que escucharemos testimonios. Sé, Dios mío, que tú cumples tu palabra. En el nombre de Jesús, sometemos nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Queremos parecernos más a ti, Señor. Queremos que cobres vida en nosotros, que nos guíes para conocerte más, que nos guíes para llenar, Dios mío, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, de información que viene del cielo, de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo, que todo vacío que haya en nuestra alma sea lleno, sea completo por tu presencia, por tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gloria y te alabo mi alma, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y nos edifica, nos desafía, nos ayuda para avanzar, nos ayuda, Señor, para poder tener la vida en abundancia que has planeado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba y te bendice. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, quede en cada casa, quede sobre cada familia representada. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, llene a cada una de las personas que me está viendo, los que me van a ver por diferido. Que tu presencia, Señor, los inunde.
Que tu gloria se derrame de manera sobrenatural y obres milagros, Señor, para cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. En esta hora ato el espíritu de venganza, Señor, que quiera levantarse en contra de nuestras vidas a causa de la libertad que recibimos por medio de tu palabra. Ato todo espíritu de ataque y contraataque que quiera venir en nuestra contra, Señor, para destrucción de nuestras vidas. Cubro, Señor, con manto de invisibilidad nuestras vidas, lo que somos y representamos. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que el enemigo no nos ve, no nos toca, no nos alcanza. Señor, declaro victoria para cada uno de tus hijos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, por estos minutos que podemos buscarlo, porque su palabra nos vivifica, nos desafía y nos lleva a vivir una vida en abundancia. Que el Señor les bendiga el día domingo, los espero una vez más, 19 horas de Argentina, por este medio. Agradezco una vez más por permitirme entrar en sus casas. Un abrazo grande y será hasta el día domingo. Dios mediante, seguimos adelante con este tema, las fortalezas en la mente. Que el Señor bendiga su vida y si esta palabra fue útil para su vida y si sabe que alguien necesita escuchar esta palabra, compártala. Si no se la quede guardada, enviemos este mensaje a aquellas personas que sabemos que necesitan de Dios, que necesitan ser ministrados, que sabemos que están en cárceles de temor y que pueden ser libres y vivir una vida en abundancia. El Señor te bendiga. El día domingo nos encontramos una vez más por este medio. Un abrazo grande y hasta el domingo.